Bienvenidos chicos al cuarto capítulo del curso de Excel básico avanzado en el que hoy vamos a aprender todo lo relacionado con las referencias de celdas. Vamos a ver los tipos de referencias de celdas como relativas, absolutas y mixtas, así que quédate hasta el final de este video. Bueno chicos, entonces primero que todo vamos a empezar a explicar qué es una referencia en Excel. Una referencia es básicamente hacer el llamado de una celda estando nosotros ubicados en otra parte. Por ejemplo, si yo me paro en la celda B1 y le digo que esto es igual a la celda A1, es decir, aquí estoy haciendo la referencia a la celda A1, ¿cierto? Doy un enter y bueno, aquí no pasa nada. Pero si yo copio aquí cualquier texto en la celda A1 y doy un enter, pues aquí se me va a ver reflejado ese texto. ¿Por qué? Porque al principio nosotros le hicimos referencia, miren acá en la barra fórmulas, le hicimos referencia a la celda A1. Entonces lo que nosotros copiemos acá se va a ver reflejado también en esta celda, ¿cierto? Por ejemplo, voy a colocar 50 y miren que aquí se ve el cambio también automáticamente. Porque les recuerdo, hicimos referencia a una celda. ¿Listo? Entonces ya conociendo qué es hacer una referencia en Excel, vamos a conocer los tres tipos de referencias que hay, que son, en esta hoja yo tengo los tres tipos que son la referencia relativa, absoluta y mixta, y los tengo con unos ejemplos que vamos a ver con la práctica, ¿cierto? Básicamente, una referencia relativa, ¿qué es? Es esa que al copiar la celda donde está escrita y pegarla en otra ubicación, se ajusta automáticamente para hacer referencia a otras celdas. Por ejemplo, si yo aquí coloco que esto es igual, ¿cierto?, a 5 más 10. Recuerden que yo no coloco 5 más 10, sino que coloco el nombre de la celda. O sea, haciendo referencia a la celda B5 más haciendo referencia a la celda C5. Doy un enter y aquí me da el resultado 15. Si yo hago el arrastre hacia abajo, ¿cierto? Miren que él aquí automáticamente me va a mostrar los resultados. ¿Por qué? Porque aquí miren que él cambió la posición de la referencia que hice inicialmente. Por lo que yo le expliqué que al momento de copiarla y pegarla en otra celda o hacer el autorrelleno, la referencia se va a ajustar automáticamente. Miren que cada una de ellas cambió de posición. Ahora ya es, por ejemplo, en esta segunda B6 más C6, en esta tercera es B7 más C7, mírenlos acá, y en esta otra es B8 más C8. Eso es hacer referencias relativas en Excel, ¿cierto? De forma automática. Ahora, tenemos la otra que es la referencia absoluta. La referencia absoluta es todo lo contrario a esta referencia relativa. Y es esa que cuando nosotros copiamos o utilizamos el autorrelleno, no se ajusta y siempre queda bloqueado o fijado a la celda que hemos hecho la referencia. Por ejemplo, yo aquí tengo una lista de valores numéricos a los que a cada uno de ellos les voy a sacar el IVA del 19%. Es decir, el IVA de 2000, el IVA de 3000, el IVA de 4000, el IVA de 5000 y así sucesivamente. Entonces, aquí en esa celda voy a hacer la operación que esto es igual a esa celda que sería la G5 por 19% que sería F5. Doy un enter y aquí me muestra el resultado normal, ¿cierto? Si yo hago el arrastre, miren que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en esta segunda operación me está multiplicando 3000 por 10 por nada, ¿cierto? Porque la referencia bajó porque no le hemos aplicado ningún cambio. Entonces, predeterminadamente, esto es una referencia relativa. Ahora, pero yo no quiero eso porque yo quiero que siempre estos valores me vayan a multiplicar por 19%. Entonces, para volver a la edición de la primera fórmula, presiono F2 y ya, con eso me muestra otra vez la fórmula. Ahora, ¿cuál es F5? Perdón, ¿cuál es 19%? Es decir, F5, ¿cierto? Entonces me paro o me ubico en cualquier lugar de esta celda y presiono una vez F4 y ahí está. Miren que le coloca unos signos de pesos, o sea, los enciende. Y esto quiere decir que ya está bloqueando absolutamente ese 19%, ¿cierto? Ya lo está bloqueando. Si yo le presiono Enter y hago el arrastre, ahí me quedan ya todos los resultados. Si yo me paro en la segunda fórmula y presiono F2, miren que él me muestra que ya está multiplicando este 3000 por este 19%. Ahora esta 4000 por 19%, 5000 por 19%. ¿Por qué? Porque en la primera que nosotros hicimos le presionamos F4 y la arrastramos. Entonces automáticamente ya lo detecta que ese F5 es una referencia absoluta, es decir, queda fija.
así yo lo copie y lo pegue en otra parte o haga el autorrelleno, siempre me va a fijar esa celda. ¿Listo? Bueno, entonces ya la última que queda es la de la referencia mixta, que es el último tipo de referencia que nosotros vamos a ver en Excel. Entonces, si nosotros ya vimos la referencia relativa y la absoluta, es muy sencillo entender esta mixta. ¿Por qué? Ya sabemos, en la referencia absoluta siempre vamos a bloquear una celda, es decir, siempre vamos a bloquear la fila y la columna de esa celda, es decir, que no se va a mover para ningún lado. En cambio, en la referencia mixta vamos a bloquear o la fila o la columna de una referencia. Listo, entonces vamos al ejemplo para que lo entendamos. Voy a ampliar un poquito esto y vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo una matriz de porcentajes por valores, donde cada uno de estos porcentajes le voy a sacar el 10% por ejemplo de 20.000, el 10% de 30.000, el 10% de 400.000 y así sucesivamente, y cada uno de los porcentajes va a ir multiplicando cada uno de estos valores. Listo, entonces lo que nosotros normalmente haríamos acá sería igual, ¿cierto? 20.000, que en este caso sería L5, por 10%, que en este caso sería K6, ¿cierto? Entonces doy un enter y ahí está el resultado. 2.000 pesos sería el 10% de 20.000. Si yo hago el arrastre, miren, voy a hacer el arrastre, miren lo que va a pasar. Ahí me dio unos valores, pero esos valores están incorrectos. ¿Por qué? Me voy a parar acá y miren, la barra de fórmulas me va a decir que está multiplicando L6. Miren que ahorita era L5, ahora ya pasó a L6. Y miren que L6 sería 2000 por K7, que en este caso sería 20%, que está bien, pero el L6 no. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero que sea por 20.000, porque recuerden que vamos a sacar el 20% de 20.000, el 30% de 20.000, el 40% de 20.000, el 50% de 20.000. Entonces esto estaría malo, ¿cierto? Porque aquí estamos en una referencia relativa. Ahora, para yo aplicar la referencia absoluta, básicamente lo voy a hacer desde el principio. Esto es igual a 20.000, o sea L5. Cuando yo hago el arrastre de forma vertical, es decir, hacia abajo como lo hicimos ahorita, ¿qué es lo que va cambiando? La L5, ahorita cambió L6 acá, luego L7, luego L8, ¿cierto? Vamos a hacer el otro vez el ejemplo para que lo tengan claro. Miren, bajo aquí y miren que en la segunda ya es L6, ¿cierto? En la primera L5, la segunda L6, la otra L7, ¿cierto? L8, L9. Miren que siempre es la L, pero va cambiando el número, o sea, la fila. 5, aquí la fila 5, la fila 6, la fila 7 y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros no queremos, ¿cierto? Nosotros siempre queremos que sea la fila 5, entonces es igual a esta y siempre quiero que sea la fila 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Presiono F4 y ahí me está aplicando absoluta, o sea, aquí me está bloqueando el 5 y la L no tengo necesidad de bloquearla, entonces presiono otra vez F4 y ahí otra vez ya está el signo pesos delante del 5, es decir, si el signo pesos está delante del 5 es porque está bloqueando la fila, ¿cierto? Presiono otra vez F4 y si el signo pesos está delante de la letra es porque estoy bloqueando la columna. Listo, entonces en este caso sería esta, ok, por es igual a L5, aquí estoy bloqueando el 5 porque cuando baje no quiero que esté cambiando, recuerden, por esta celda, cierto, que sería K6, ok. Voy a dar un enter, vamos a hacerlo hasta ahí, que ahorita vamos a seguir. Si yo arrastro hacia abajo, bien, me dio. Ahora sí, miren que ya está multiplicando este por este L5. Siempre es L5, L5 por K8, L5 por K9, L5 por K10, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cierto? Si nosotros hacemos el arrastre vertical, bien, pero ¿qué pasa si hacemos el arrastre horizontal? Miren, en este valor ya me está multiplicando es 2000 por 30.000, 30.000 está bien, pero ya está 2.000. Miren que cambió a la celda L6. Aquí es K6. Ahora aquí es L6. Miren que cambió a esta columna. Esta otra cambió a esta columna, o sea, M6. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Con que hagamos la primera, me voy a ubicar en la primera. Ya bloqueamos la primera celda, la primera referencia que sería la fila 5. Ahora en este K6 voy a hacer lo siguiente. Si yo arrastro de esta manera horizontal, él va a ir cambiando columna tras columna. Siempre va a estar en la fila 6, pero va a ir cambiando columna por columna, ¿cierto? Y eso es lo que yo no quiero. Siempre quiero que sea la K, ¿cierto? Porque es donde están los porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que bloquear? Pues la K. Entonces me paro,
presiono varias veces F4 hasta que el signo de dólar o signo pesos quede delante de la K. Ahí ya estoy bloqueando la K, entonces doy enter y ahora sí yo puedo hacer mi respectivo arrastre de forma vertical, suelto, y hago el arrastre de forma horizontal. Y miren que ya aquí yo, si yo me paro en esta, miren que ya estoy multiplicando 50% por 500.000. 250 sería el 50% de 500.000. Aquí ya está la tabla, listo. Ahora voy a borrar otra vez esto. Ya voy a borrar esto y voy a hacer otro. Lo voy a explicar de otra manera, porque de esta los estudiantes siempre son en la pensadera, qué es lo que tengo que bloquear, si la columna, si la fila, ¿cierto? Ahí hay que tener análisis de qué es lo que tengo que bloquear. Pero miren, voy a hacerlo de esta manera. Esto es igual, ¿cierto?, a esta celda, o sea, L5. Estos valores están ubicados en una fila, ¿cierto? En la fila 5. Miren, todos están ubicados en la fila 5. O sea que tengo que bloquear el 5. Miren qué tan sencillo. Por este porcentaje. Los porcentajes están ubicados en la columna K. O sea, en una columna, ¿cierto? Que en la columna K están ubicados todos los porcentajes. Entonces tengo que bloquear la columna K. Miren, ahí está. Es lo mismo que hicimos ahorita, pero analizándolo de otra manera. Miren que si yo arrastro, ahí me va a dar también el resultado, ¿cierto? Ahora voy a bajar y aquí está el otro ejemplo. Y ustedes dirán, ¿cómo así que rango de nombres? Es lo mismo que vamos a hacer. Y cuando les explique de esta manera, me van a decir, no, pero ¿por qué no nos explicó esta desde un principio? ¿Cierto? Pero bueno, solamente es para que cuando hagan esta, tengan en el análisis. Pero aquí es mucho más sencillo. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rango de nombres. Ya sabemos que un rango es la selección de varias celdas, ¿cierto? Ahora voy a seleccionar este rango, el de los porcentajes, lo selecciono y lo que voy a hacer es colocarle un nombre a este rango. Es decir, lo selecciono, vengo al cuadro de nombres que está ubicado acá, recuerden, doy un clic y le borro eso y coloco un nombre. Voy a colocarle, qué pena, voy a colocarle porcentajes, ¿cierto? Y doy un enter y ahí quedó ya ese rango con ese nombre de porcentajes. Ahora voy a seleccionar todos estos valores y voy al cuadro de nombre y le coloco el nombre de valores o el nombre que ustedes quieran, ¿cierto? Yo le voy a colocar valores, enter, y ya me queda con ese nombre, ¿cierto? Para ustedes ver cuáles son los rangos de nombres que tienen un libro de Excel, simplemente se van a fórmulas y aquí está la opción administrador de nombres. Ustedes le dan clic, aquí tienen los dos nombres, miren, porcentaje y valores, listo. Ahora voy a parar en la primera, y voy a decirle que esto es igual, y ya no voy a colocar ni una celda ni nada, sino que voy a colocar ese nombre que yo le di. Voy a colocar que esto es igual a porcentajes, miren que él ahí me aparece, porcentajes. Cuando yo lo termine de copiar y el rango está bien escrito, se torna de color azul o color rojo en su respectivo defecto. Entonces es igual a porcentajes por valores. Miren que por ejemplo me lo coloco rojito. Ahora ya doy un enter y listo, hago el arrastre y miren qué tan sencillo quedó, ¿cierto? Bueno chicos, entonces ya con esto hemos terminado el capítulo de hoy de las referencias relativas, absolutas y mixtas. Recuerda que este material de apoyo te lo voy a dejar en la descripción. Si no sabes cómo descargar los archivos del canal, también en la tarjetita te voy a dejar el video tutorial de cómo descargar los archivos. Aparte de eso, también te dejo aquí en la siguiente hoja unos ejercicios para que los practiques y practiques y practiques, porque la única forma de aprender es practicando. Listo. Bueno chicos, entonces nos vemos en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno chicos, entonces si les gustó el video, aquí les dejo el botoncito para que se suscriban, y también en la parte de abajo les voy a dejar el siguiente video para que no se pierdan ninguno de los capítulos. Chao, chao.